Antes de empezar con el capítulo 2 de esta serie voy a decirles algo. No voy a hacer más animaciones, lo que sea, no voy a hacer lo mismo. Siendo que literalmente me tardó un montón hacerlo para que después me quede con la peor calidad, sinceramente. Así que para ahorrarme bastante tiempo, que de seguro no vale la pena, mejor en la mayor parte del tiempo voy a poner un gameplay de Brawl Stars o directamente algún gameplay y a veces tiro algún que otro dibujo y tratar de hacer una mediana animación pero por flashes. Porque de verdad el hacerlo completo me tardó bastante y no quiero repetir eso. Y ahora, en el segundo punto, ¿viste que yo les dije antes que el video anterior era un fosforito? Bueno, ahora vamos a subirle un poco más el fuego. Porque no es algo que pasó hace 500 años. No. Esto fue una pesadilla que continuó hasta el 2007. 2007, o sea, hay personas que justamente pasaron por esto igual que, no sé, los que sobrevivieron al kirchnerismo. Y justamente cómo es que lo voy a comparar con Undertale. O sea, algo para nenes. ¿Cómo es que compararlo con un desastre humanitario comparable a Venezuela que sucedió hace menos de 13 años? Bueno, de verdad, hace menos de 3 años que finalizó porque este desastre humanitario empezó mucho antes. A ver, para empezar a hablar de la Franja de Gaza, en primer lugar, porque de seguro muchos no deben saber y los que saben no detalle, hablamos de un conflicto milenario de Israel y Palestina. Este conflicto de verdad tiene como unos 3000 años de antigüedad, no, y creo que aún más que se trata de los filisteos y los hebreos, de quién tiene, a quién le pertenece la tierra de Erexnan, o sea, la actual Israel y Palestina juntas. Y bueno, esta discusión, bueno, terminó en muchas guerras, las diásporas, bla, bla. Hay videos como de 20 minutos hablando solo de esto y nada más para explicar la primera parte del siglo XX. Pero, así que voy a tratar de hacer un resumen súper rápido de lo que pasó. Primero hay que aclarar que los filisteos y los judíos estuvieron reclamando la tierra de Erexnan por muchos años hasta que llegó el Imperio Romano y de ahí nacieron los cristianos. Luego sucedieron un montón de cosas donde sucedió la diáspora, o sea que un montón de judíos se fueron de Erexnan y bueno. Y mientras ellos estaban en Europa sucedió el tema de Mahoma y donde justamente el Islam se empezó a propagar por, bueno, todo Oriente Medio. Y justamente es cuando los antiguos pueblos filisteos se convirtieron en lo que serían los actuales palestinos. Y después lo que sucedió fue que pasó mucho tiempo, estuvieron yendo por toda Europa los judíos hasta que sucedieron las grandes guerras mundiales, donde inmigraron a Tierra Santa, o sea, su lugar de origen, pero aún eran judíos, mientras que los que se habían quedado, aunque sea la gran mayoría, se habían convertido al Islam. Además que también en esos momentos, aunque sea antes y después de la Primera Guerra, estos eran, ya sea estén en el Imperio Otomano o que estén bajo el dominio británico, pero de una Palestina musulmán. Bueno, lo que pasaba es que al final por las diferencias religiosas, los judíos y los musulmanes se llevaban bien, se dieron un montón de atentados, así, todo por los años 50, hasta que los británicos metieron la mano y bueno, le dieron en dos. Las partes donde había mayoritariamente judíos, lo volvieron a lo que actualmente es el Estado de Israel, bueno, que sea la parte de lo, porque después sucedieron un montón de cosas, y después la mayor parte donde eran árabes, volvió el Estado de Palestina, o sea, básicamente los cortó al medio. Y después justamente los palestinos no les gustaba tener algo hecho al medio, o sea, que pierdan la mitad de nuestro territorio. O sea, se imaginan si, no sé, inmigrara una etnia enorme a su país y luego como que no se llevan bien con los locales, partan el país en dos. Esto generó una especie de guerra por la independencia por Israel, ya que justamente todos los árabes se juntaron para destruir Israel y, bueno, como sigue existiendo, fallaron terriblemente. Y ojo que la cosa no se queda ahí, porque Palestina intentó otras veces justamente destruir a Israel, como por ejemplo en la Guerra de los 6 días, donde en nada más 6 días logró vencer a toda una coalición árabe de casi todos los países árabes. Y también la Guerra de Yom Kippur, que de hecho se considera un evento de la Guerra Fría, ya que Israel estaba siendo respaldada por Estados Unidos y los países árabes habían recibido misiles y un montón de armamento de la Unión Soviética, habían tratado de invadir Israel justamente en Yom Kippur, que para los que no saben es una festividad judía muy importante. Y bueno, de vuelta se lograron defender. Y bueno, cada vez que sucedía esto, vos sabes que Israel iba comiendo territorio a Palestina, reduciéndolo un montón de lo que antes era. O sea, si bien es cierto que se veían cosas positivas, como por ejemplo que los judíos pudieran entrar al muro de los lamentos,
una cosa muy importante que tiene que ver con que era parte de un antiguo templo muy importante. También justamente los palestinos se quedaron relegados con todo este tema y bueno, no solo que tuvieron que abandonar bastantes tierras, sino que también como que después de esto ya Israel había ganado tanto poder, que ya de por sí es una superpotencia, ahora empezaba como a comérselo lentamente. Y bueno, esto generó el odio de los palestinos. Y ahora no es que simplemente se quieren comer a Israel, lo que quieren hacer es que los dejen en paz y que puedan vivir justamente como Israel sin que haya una superpotencia que se la esté comiendo, comiendo, comiendo. El temita es que justamente se empiezan a reaccionar de forma mala. O sea, piensan que van a conseguir esto por medio del terrorismo cuando de verdad es increíblemente contraproducente ya que Israel ahora tiene un motivo por la que justamente invadir Palestina e irse comiéndose lentamente. En cuanto a la franja de Gaza, lo que pasó fue que lograron resistir toda la invasión de Israel, pero se volvió un nido de terroristas. O sea, de ahí salieron un montón de terroristas que, bueno, hacían los clásicos atentados de autobomba. Eso, sinceramente, es inhumano. Y no solo eso, sino que lo que pasó fue que Israel justamente les quiso poner un bloqueo comercial conjunto a otros países para como bloquear la zona y que, bueno, desistieran ellos y que por fin los israelíes puedan entrar allí. Obvio, no lo estoy ni apoyando ni estoy en contra de eso, pero el punto es que esto creó un desastre humanitario ya que era una zona desértica. Y el único país árabe con el que limitaba, Egipto, también participó en esto para mejorar las relaciones entre Israel y Egipto. Y bueno, siendo justamente una zona desértica, no hay cómo cultivar para justamente tener alimento. Y bueno, se creó una especie de ambiente tipo Venezuela, pero mil veces peor. Justamente viendo a los israelíes cómo era que esperaban para que se mostraran débiles, así poder entrar, lo que hicieron fue agarrar cualquier cosa que pareciera un arma y lanzárselos contra los israelíes. Y ahí justamente el terrorismo aumentó un 1000% más. De hecho, pasaron misiles israelíes al otro lado de la franja de Gaza, se inició como una especie de guerra tipo Siria. Y bueno, un desastre de vuelta de formas inhumanas. Y se preguntarán cómo es que se resolvió ese tema, porque yo dije que se resolvió en el 2007. Bueno, no es que se resolvió como tal, porque hoy en día sigue siendo un desastre humanitario, pero aún está mejor. Lo que pasó fue que en 2007, tras unos tratados con Hamas, que sería el líder de la resistencia palestina, se logró abrir la frontera con Egipto. Pasaron cientos de miles de personas hambrientas en búsqueda de, bueno, algo de comida y agua. No voy a decir que se resolvió el tema, pero al menos se abrió y empezaron a venir insumos. Y bueno, se logró mejorar la situación, pero no mejoró del todo, siendo que aún hoy en día sigue siendo un desastre humanitario. Y eso sin contar que también la radicalización ya se quedó ahí. O sea, ya tenían como enemigo mortal a los israelíes. Y hasta de hecho, hace creo que unos meses que habían lanzado un ataque aéreo de Israel contra unas bombas que tenían preparadas. Siguen mandando misiles, de hecho hasta en Israel hay justamente cerca de ahí alarmas donde justamente puede estar dormido y al igual que un terremoto puede pasar un misil. Y bueno, en cuanto a qué es Undertale, bueno, no me siento lo suficientemente calificado como para hablar de él, para no insultar fandom, sinceramente lo pueden buscar mejor y no necesitan saber altas cosas como por ejemplo saber cómo fue la franja de Gaza. En cuanto a comparación, si bien muchos dirían que se parece más a cosas como, no sé, el muro de Berlín, pero tiene más parentesco con la Franja de Gaza por el tema que se encerraron ellos mismos. O sea, era una guerra por tolerancia, porque los monstruos y los humanos no sabían vivir ellos juntos, como lo que pasó con los judíos y los musulmanes. Después, ellos mismos se encerraron. Bueno, justamente toda la guerra serían todas las guerras tipo Yom Kippur, 6 días. Y no es como si se encerraran ellos mismos los palestinos, pero como que iban retrocediendo por todo el tema para que directamente existiera Palestina y no que simplemente Israel vaya y ¡pum! Lo borrasen del mapa, como si nada. Y en cuanto al sello, creo que ya es obvio que literalmente los monstruos no vivían bien. O sea, decían que tenían sobrepoblación, crisis, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, el temita es que como es que antes ellos primero se querían retener y ahora ellos quieren salir. Eso es lo que lo hace parecido con la Franja de Gaza. Como es que antes resistían, como es que antes pedían el bloqueo para evitar que Israel entre y ahora están pidiendo que se abran las puertas porque se volvió un desastre humanitario de proporciones astronómicas. También si tuviera que comparar personajes,
A ver, primero creo que Flowey sería un perfecto ejemplo, siendo que de todos los monstruos que justamente van a salir, ese nunca debería salir porque bueno, tiene un odio extremo como si solo quisiera matar y matar, 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 matar. Creo que se podría comparar con los terroristas, siendo que más bien no buscan esta cosa de la liberación palestina cuando sí son los objetivos. Creo que el objetivo principal es la destrucción de los judíos, aunque sea el Estado de Israel. Y bueno, eso ya se explica solo justamente cómo es que esto es inhumano. Y bueno, la flor de vuelta comete cosas, no voy a decir parecidas porque hablamos de comparar dos cosas de verdad. Se genera una brecha enorme, pero se entiende a lo que apunto. Justamente, si se abre la frontera de Gaza, digo, ¡fua! La franja de Gaza, si se abre, justamente los terroristas, y en el caso de que se rompa el sello en Undertale, Flowey nunca deberían pasar. Después, a ver, el rey de los monstruos, o sea, no me acuerdo el nombre cuál era, pero ese que tenía como su posición las 6 almas, creo que podría ser Hamas. Y bueno, el temita es que no es como si quisiera destruir Israel. Lo que quiere es la creación de un Estado de Palestina y que puedan vivir seguros. Justamente igual que el Estado de Israel que se quería hacer para que los judíos puedan vivir seguros. Bueno, ellos quieren un Estado palestino. O sea, no es que quieren destruir Israel. Si en Israel se le está haciendo la vida imposible, lo que está pasando es que él no es que iría y, no sé, destruiría Israel porque sí, si tuviera... No. O sea, si bien lo que haría en su caso sería apuntar y decir, déjenos tener nuestro estado o los volamos. Además que también utilizan tácticas parecidas como por ejemplo, como es que con el tema de liberarlos, el rey de los monstruos comete infanticidio, mientras que justamente con el mismo tema de liberarlos y al mismo tiempo tener un estado palestino, además justifica el envío de misiles hacia Israel. Y bueno, ya volviendo a los serios, esto de verdad es una crisis humanitaria. O sea, estoy hablando de un videojuego con la muerte de verdad de muchas personas. Y bueno, conflictos de verdadmente complejos. Así que tómensele esto no literal. O sea, si bien estoy comparando, no usen esto para sacar conclusiones. Si quieren sacar una conclusión del tema de Israel y Palestina, que es un tema muy interesante, investiguen ustedes. Pero de verdad, el único motivo de esto es entretener, no dar opinión política. Esos son los otros videos. Y bueno, acá creo que me iría despidiendo. Y bueno, recalcaría lo de antes. O sea, no saquen conclusiones con este video si quieren investigarlo. Investíguenlo. Y si de casualidad alguien que estuvo o fue víctima todo el tema de la franja de Gaza, déjame decirle que no me estoy burlando de su sufrimiento ni mucho menos de esto. Simplemente es una comparación que de hecho ni siquiera debería importar. Chao.